Bueno, seguimos, dijimos, vamos a hablar del presupuesto que fue aprobado en una maratónica sesión, que vale decir que no fueron muchas las sesiones de este año de la legislatura, no porque no haya temas, pero porque, bueno, evidentemente la estrategia política del oficialismo intentó, al no estar seguro con sus mayorías, de no dar lugar a ciertos temas, pero el presupuesto 2026 sí lo querían tener aprobado y duró muchísimo, ¿no? La única, ahora sí, eso sí me animo a decir que fue la única de este año que duró tanto, porque, bueno, querían aprobar la ley de leyes de la ciudad. Para hablar de este tema y de qué trae ese presupuesto, lo tenemos en línea Fabio Basteiro, mandato cumplido, legislador porteño, mandato cumplido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bien, aquí estamos. Bueno, ¿qué has visto seguramente los números que se prevén o que prevé el proyecto de, bueno, ya ahora aprobado, ¿no? El presupuesto 2026. Claro. Nosotros habíamos trabajado dentro del Instituto de Estudio y Formación de la CTA el análisis del proyecto de presupuesto. Hubo modificaciones sobre la noche de ayer en relación al tema fiscal, pero el presupuesto 2026 de alguna manera se quedan con más preguntas que certezas, profundizan los interrogantes. Para nosotros no contiene una información sobre los niveles de disponibilidad que se acumularon durante el año 2022 en adelante con respecto al superávit y conformación de ese fondo anticíclico que se había generado de 350 millones de dólares. Entonces se fue desarmando en función de pagar los bonos de Tango y de alguna manera muestra también que ese nivel de opacidad se combina con la ausencia de explicaciones sobre las dificultades de los créditos multilaterales. Esto lo decimos porque nos parecía que era una buena oportunidad para ir generando una planificación un poco más certera sobre la obra pública. A su vez, la gestión de Jorge Macri continúa sin mostrar una estrategia consistente para amortiguar lo que pasa a nivel nacional, con el modelo económico nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que se nota y se verifica que los sectores claves como el comercio, la gastronomía, que son los que generan empleo en la ciudad de Buenos Aires, hoy tiene un peso escaso todas las políticas destinadas a sostener esas actividades. Sí. Entonces, bueno, ahí hay otra preocupación para nosotros porque el presupuesto también reduce mucho la actividad en desarrollo social y económico, bueno, educación y salud, pero nos parece que tiene una complicación que es fundamental y que desde que nosotros estábamos en la legislatura porteña, año tras año el gobierno de los Macri sigue profundizando, que es tener supuestos macroeconómicos nacionales poco verosímiles. Esto trae aparejado una preocupación. La inflación del 10.1 y el crecimiento del 5%, me parece que no van a ser así los datos, y esto promete obras largamente anunciadas pero no ejecutadas. Hablas, por ejemplo, Fabio, sí. Hablas, por ejemplo, de la línea F. Exactamente, iba a hablar exactamente de toda la red de subterráneos, en particular la F, o las remodelaciones o ampliaciones de las que hablan. Esto nos preocupa porque el tema del subterráneo en Buenos Aires ya no es una problemática de crecimiento, es una necesidad imperiosa. El caos del tránsito, el caos del transporte público urbano realmente tiene que tener una resolución muy concreta, sobre todo cuando entendemos que las redes de Buenos Aires comenzaron a construirse en 1913 y desde 1913 a la fecha nosotros vemos que el crecimiento es a cuentagotas. Países o ciudades como Santiago de Chile ven un crecimiento maratónico producto de una planificación, una ejecución presupuestaria. No hablar de Europa, estamos hablando de América Latina, México, o sea, Argentina se caracterizó por ser el primer subterráneo de la lengua hispana que hubo en todo el mundo, en todo el planeta, el tercero en el mundo, ¿no? Tercero en cuanto primero fue Inglaterra y luego Nueva York, pero nos parece a nosotros de que esto todavía tiene una debilidad muy fuerte, y los anuncios
constantes, y cada vez que hay temas electorales vuelven a salir, luego no se reproducen en términos prácticos en los presupuestos. A la vez... Sí, no, sí. Te quiero preguntar, Fabio, porque también, y esto es importante destacarlo, hay reducción en presupuesto de educación, y otra cuestión también, es real, ¿no?, la baja, digamos, la baja recaudación que está teniendo la ciudad, o por lo menos el descenso de la recaudación que está teniendo, más allá de que sigue siendo la ciudad más rica, ¿no? Estas dos cuestiones. Sí, bueno, promete obras largamente anunciadas, pero después no ejecutadas, y redujo drásticamente el 41%, menos 41% real, el gasto del Ministerio de Desarrollo Económico. Sí. La cartera que debería liderar la respuesta ante la crisis nacional reduce su presupuesto. En el tema de salud, en el tema educativo, hay una problemática que se combina con lo nacional, pero lo que a nosotros nos parece que el déficit primario, superávit primario, si bien manifiesta aumento, son 17 billones de pesos lo que se estaban discutiendo, 17.000 billones 363 millones de pesos, es mucho en cuanto a el Producto Bruto que existe, pero también tenemos que enterarnos de que esto, en materia de gasto, el presupuesto que proyecta realmente tiene una expansión real del 5% nada más, o sea que acá no hay inversión real directa y los niveles recaudatorios están en baja, y esto trae aparejado problemas muy graves. Cuando nosotros hablamos de lo del subte, queríamos, por ejemplo, la estructura tributaria que se amplía de acuerdo al 2025, las variaciones relevantes es la suba del 30% en el inmobiliario y la caída del 13% en patente debido al corrimiento de escala. Sí. O sea que esto trae aparejado problemas, claro. Sí, claro. Y en materia de gasto, el presupuesto proyecta 17 millones y los incrementos sustentados son inversión real directa a una nueva obra, que entre ellas vuelve a mencionarse el proyecto de modernización de la línea B, la construcción de la línea F y las mejoras en el sistema de salud y la puesta en valor del autódromo. Esto realmente, después la reproducción práctica lleva mucho tiempo, no se verifican las obras y luego hay una caída y una subejecución presupuestaria en las áreas que a nosotros nos interesan sobremanera, donde es justamente desarrollo económico, donde está el tema de salud, de educación y la jefatura de gabinete, que ahí sí hay un aumento. El servicio de deuda pública aumenta un 76% para mayores pagos de intereses. O sea, el esquema financiero proyecta un superávit extremadamente acotado. Y esto es un problema. Nosotros vemos que la mayor presión proviene del pago de la segunda cuota del bono tango. Es mucho el dinero, sí. Son 473.000 millones en amortización de deuda externa, y lo que trae aparejado es que realmente se podría verificar que podría hacerse una línea de créditos un poco más sustentable, más creíble, y que se reproduzcan en obras públicas reales y verificables. Esto es una lógica de funcionamiento del gobierno, no del gobierno de Jorge Macri en la última etapa, sino que es una continua ejecución que se realiza en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente es una ciudad muy rica, lo que le da la posibilidad de sin márgenes para cometer este tipo de burradas desde el punto de vista económico, y que no se reproduzca una orientación donde la ciudad, nosotros la verificamos que está más sucia, que la ciudad sigue profundizando las desigualdades entre el norte y el sur, donde la problemática de las urbanizaciones de los barrios, donde sigue existiendo toda la problemática de que se gasta mucho en lo que es alcantarillados o cuestiones de... Se están agrandando las esquinas, lo has visto seguramente en las esquinas, sí. Exactamente, y esto trae que después cuando se nota la ejecución de gastos, trae que con esas mismas correcciones urbanísticas que tienen mucho más de maquillaje que de profundidad en cuanto a la definición de ciudad, se nota de que se dejan de lado situaciones del vivir diario de los porteños, porque pareciera que la ciudad de Buenos Aires está hecha de maquillaje para los turistas o para los que viven en la zona norte. Pareciera que el resto de la ciudad, el abandono, la dejadez, la desidia, la suciedad, el cobro de impuestos más caros, es una lógica de funcionamiento. Y a la vez también hay que hacer una parte por el tema político, ¿no? Porque acá estamos viendo que hay
hay una variación en la lógica de funcionamiento del PRO. Hoy el PRO es la tercera minoría, va a ser el próximo año, o sea, a partir de diciembre, cuando asumen los nuevos legisladores. Bueno, entonces esto traía... Ahí va mi pregunta, Fabio, todo lo que estás relatando y que también se ha escuchado críticas de diferentes espacios. ¿Por qué se aprobó entonces el presupuesto 2026 de la ciudad? Bueno, porque hubo por parte de la Libertad Avance unos reclamos que se hicieron fundamentalmente a través del ministerio que conduce Arengo. Claramente se verificaron que hay puntos candentes del Código Fiscal, como el régimen de simplificación de ingresos brutos, donde el ajuste que quiere la Libertad Avanza se materializa y se profundiza. Y esto tiene que ver para estar en sintonía con lo nacional. Acá va a haber desembarco de figuras nacionales dentro de la ciudad de Buenos Aires. Parece que fuera un botín de guerra la ciudad de Buenos Aires para tratar de esta manera tener la caja que le permita ser el trampolín para la política nacional. Y lo digo concretamente por Patricia Bullrich, lo digo concretamente por varios que están disputándose la ciudad de Buenos Aires como la plataforma de lanzamiento de un proyecto nacional, profundizando las desigualdades del modelo que se está ejecutando en este momento. La ley impositiva, la ley arancelaria, el proyecto de la Libertad Avanza con Pilar Ramírez, que vale la pena hacer una aclaración. Pilar Ramírez es la misma persona que trabajó en Aerolíneas Argentinas, sí, ¿no? La Cuca, es la misma Cuca que ahora pareciera que nos quiere dar clase de libertad económica y de ajuste, cuando fue ella la que vivía justamente de las arcas del Estado. O sea que acá hay una lógica de funcionamiento muy berreta, muy perversa, muy cínica, y que va en los tiempos que en el planeta se están viviendo. Realmente son momentos donde también hay que hacer un reconocimiento a los errores. Sí, yo creo que si no hay una profunda autocrítica, una profunda reflexión, una profunda revisión de lo actuado, y en eso me involucro directamente. Nosotros en Proyecto Sur, en el año 2009, sacamos el 24% de los votos y el PRO sacó el 31%. Y también el Frente para la Victoria sacó el 11% o el 14%, pero a lo que voy es que ahí se manifestaba de que había una mayoría que veía un proyecto alternativo y superador al PRO, y que fuimos nosotros los que no tuvimos la capacidad de unificar, de planificar, de ponerle creatividad e inteligencia. No es culpa todo de las redes sociales, no es culpa todo de la ultraderecha ultramontana. Hay graves problemas en los niveles de conducción y de referencia del campo popular, y esto, si no hay una profunda reflexión, una profunda autocrítica, va a ser muy difícil que se desplieguen políticas certeras, que estén cerca de la gente y que sepan escuchar lo que dice la población. Saber escuchar, esto me parece que es muy importante y me pierdo un minuto, pero saber escuchar no es decir, a ver, corro donde la gente quiere ir. Por ejemplo, si la gente está pidiendo pena de muerte, yo tengo que entender y escuchar eso para salir a decir por qué no queremos la pena de muerte en Argentina. Si no juzgar al que lo pide, sino tratar... Sí, vamos, claro. Creo que coincido. La política empezó a perder la capacidad, o ya hace tiempo, de convencer. Entonces, si nos olvidamos que la política es convencer al otro, persuadirlo, convencerlo con argumentos y todo, ya está, ¿no? Y caminar el territorio, esas cosas se han perdido y bueno, después de estas son las consecuencias. Caminar el territorio significa también tener la profunda voluntad de no vivir de la política, sino servir. Y esto también tiene que ver con esta lógica de ir generando las cajas paralelas, el bueno, el correrse. Yo creo que hay que hacer una revolución profundamente moral también dentro del campo popular, que significa vivir como se habla y hablar como se vive. Y esto me parece que estamos en una etapa donde es necesario y tomar lo mejor de muchos referentes que hubo en Argentina y de corrientes políticas incluso que son diferentes, desde Agustín Tosco, Germán Abdala. Hay muchas referencias que son un orgullo que hay que llevar, pero que la mejor manera de homenajearla es
en conducta y en ejecución de la política que uno proclama. Yo te quería decir una cuestión sola con respecto al tema de la educación y que involucra a los trabajadores de la educación y de la salud. Sí. A los docentes desde el año 2023 se le dio un 123% de aumento en salario, pero la inflación fue del 259%. Sí. La respuesta que da el gobierno de la ciudad cuando se le hizo la consulta a la ministra de Educación es que en la ciudad de Buenos Aires se cobra mucho, que si bien es verdad que se perdió salarialmente, lo reconoce la propia ministra, en la ciudad de Buenos Aires se paga mejor que en otras provincias. Yo quiero aclarar que la ciudad de Buenos Aires está décima en el rating de 24. Ajá. No es la que mejor paga, o sea que acá hay una pérdida, una caída del salario real por parte de los trabajadores de la educación y de la salud, producto de una política despojada de cualquier tipo de comprensión y montada sobre el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables. Te quiero, perfecta la aclaración, porque justamente de eso se trata, de conocer un poco más. Tanto se habla de la política nacional y se deja de lado lo urbano, nuestra ciudad de Buenos Aires, y conocer, bueno, se aprobó el presupuesto en una madrugada y saber de qué estamos hablando es muy importante. Fabio, te quiero preguntar, porque sé que trabajas intensamente en lo que tiene que ver con luchar contra la desregulación del transporte aéreo, y bueno, sé de la edición de un libro. Comentame, y esto sí, ahí nos vamos a un tema nacional, comentame cómo es esta causa. No. Nosotros sacamos un libro con Roberto Reynoso que se llama justamente Cielos Abiertos, Venas Abiertas. De alguna manera también parafraseando a Eduardo Galeano. Claro. Pero con toda la humildad del mundo, obviamente que no tenemos ninguna intención de parecernos, pero lo interesante es que es el segundo libro que sacamos. El primero llamó ¿Por qué fracasó la revolución de los aviones? Y hacía eje o hacía centro en la política aerocomercial del macrismo. Nosotros creemos que la tercera etapa de la política neoliberal en el ámbito de la política aerocomercial es a partir del menemismo y la privatización de aerolíneas recuperada en el 2008. La segunda etapa es producto de la política de Macri con respecto a la revolución de los aviones y Dietrich, que lo único que anunciaron 50.000 nuevos puestos de trabajo, incorporación de líneas aéreas y mejores servicios. Lo que se produjo son la pérdida de 2.644 puestos de trabajo, el cierre de 6 líneas aéreas y vuelos cancelados, peores servicios, demoras permanentes. Y la tercera etapa, que es la más peligrosa y la que estamos transitando en este momento, es a partir del decreto 70/24, que pone en marcha el decreto 599/25 y el decreto 844, que desregula la actividad aerocomercial. Toda línea aérea que quiera incorporarse en el país puede venir con tripulación extranjera, puede someter a cualquier ruta. Son consecuencias nefastas, pero lo más grave de esto es que antes las privatizaciones se sabía con quién se realizaban. Hoy en día son fondos de inversión que están muy cruzados con el lavado de activos, con opacidad financiera, una actitud cizagueante por parte de la justicia y que tiene características muy claras que nosotros las podemos resumir en una rotación del directorio y el cambio de composición accionaria. Esto se ve muy claramente en Flybondi, donde en los últimos 10 años cambió 7 veces de presidente y no hay ningún director que sea igual al directorio anterior. Por el otro lado, también cambian las razones sociales de las empresas. Ya no se llama Flybondi, sino que si uno va al registro de empresas se va a encontrar nombres diferentes, fantasías. Y el tercer elemento es el cambio de domicilio fiscal. El cambio de domicilio fiscal implica que en 2 cuadras a la redonda, con diferentes departamentos o edificios, se modifican las direcciones en forma permanente. En este momento, Flybondi y JetSmart tienen su dirección registrada en Inglaterra y son los mismos que solicitan la ruta para ir a Malvinas. Cuestiones que transgreden lo básico de la política aerocomercial y lo que es peor, la soberanía aérea. Y para terminar, toda esta lógica de funcionamiento de estos fondos de inversión trucho tienen como objeto eludir
el centro de gravitación normativa. ¿Qué quiere decir esto? Traducido, embarrar la cancha para no tener responsabilidades penales. Esta es la preocupación que tenemos. Nosotros denunciamos lo de Spert y Fred Machado en el año 2022 y ya lo habíamos puesto en el primer libro, pero esto no se termina. Ahora Scaturici es quien maneja Flybondi. Flybondi es una empresa que tiene a Scaturice, que es un servicio de inteligencia de la banda de Porcino y que es el que es un funcionario del gobierno de Milei que está en Estados Unidos y que genera las relaciones superestructurales, pero lo peor de esto es que es el mismo dueño de Royal Classic, la misma empresa aérea con la cual viajó Laura Arrieta cuando trajo las 10 valijas que no tuvieron ningún tipo de control y que durmieron en el hangar de Royal Classic. Y también podemos hablar de Homing Airways, o sea, el Colibrí, línea aérea del Colibrí, que son 3 chicos emprendedores de 21 años, con lo cual venden humo y diciendo de que hay nuevas inversiones en la política aerocomercial, y lo que se verifica que son los mismos dueños detrás que son empleados de diferentes senadores del PRO y de la Libertad Avanza, y que es simplemente vender humo con activos muy dudosa reputación y de muy dudoso origen, y que generalmente son blanqueos de capitales con fondos de inversión que tienen su centro en las Islas Caimán. Así que esta es el planteo que nos hacen. La soberanía aerocomercial no es un problema de que si una empresa del Estado, es fundamentalmente que el Estado tenga injerencia en un país que es octavo en extensión mundial en el planeta. Estamos hablando que está en una ubicación geográfica que es en el sur del sur y que necesita tener por parte del Estado una orientación y un contralor que nos permita planificar con inteligencia y creatividad una política aerocomercial donde haya actividad privada, donde haya actividad estatal, pero que tenga un nivel de regulación y de contralor por parte del gobierno y del Estado nacional. Claro, sí, estamos hablando de qué sucede en el territorio y en nuestros cielos, por supuesto. No solo en el territorio, discúlpame, ni en los cielos, también en toda la plataforma marítima y en los ríos, porque esta es la otra lógica. Esto va de la mano, ¿no? De la capitalización de deuda. Después comienzan con la explotación a cielo abierto de la minería, comienzan con los ríos entregados al capital foráneo, las flotas pesqueras pescando nuestra plataforma marítima, y lo que faltaba es que ahora la desregulación aerocomercial lleve a que cualquier tripulación de cualquier país del mundo, con cualquier matriculación de cualquier país, o que puedan hacer la autorización de salida y despegue de los aviones a través de Internet y en forma remota desde otros países, como lo quieren hacer con el hub desde Chile o desde Brasil cuando fue casi el accidente que se produjo. Bueno, yo quiero decir que todas estas cuestiones concurren a un escenario que se conforma por irresponsabilidad, falta de contralor y falta de pericia. Y lo que ya supimos y lo que nosotros estudiamos y lo que podemos verificar en la práctica como trabajadores, no somos ingenieros, no somos economistas, somos trabajadores de aerolíneas, de otras empresas aéreas, que durante 40 años estuvimos viendo cómo se caía el sistema aerocomercial producto de estas empresas. Pero lo que es más grave es que esto ya lo vivimos. ¿Se acuerdan del APA? Bueno, hubo un accidente en el Aeroparque Metropolitano producto de la regulación. Exactamente, sí, fue en el 2000, no, fue en el 1998 o 99. Después estuvo, lo recuerdo por algo personal, me parece que fue en el 99, 2000. Sí. Y luego fue el de Austral, que cayó en Fraiventos, y después tuvo el de Interaustral, donde se le abrió la puerta en las sierras cordobesas y se cayó una tripulante de cabina que tenía hijas y que se llamaba Lilian Almada, y luego estuvo el de Sol, y un montón de accidentes producto de la falta de contralor, de regulación y de privatizaciones hechas al solo efecto de la rentabilidad por sobre la función social del transporte. Sí, seguro. Bueno, muchas gracias. Entonces el libro Cielos Abiertos, Venas Abiertas, un libro para entender la política destructiva aerocomercial que se viene llevando a cabo, ¿no?, a nivel nacional. Gracias, Fabio, y sobre todo por esta visión de la ciudad, a la que siempre te molestamos por esto y te vamos a seguir llamando. No, yo estoy con
muy agradecido de que podamos intercambiar opiniones. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que podría tener un potencial enorme, podría ser una ciudad más vivible no solamente para los sectores de altos ingresos, es una ciudad muy bonita culturalmente, pero también se merece vivir todos los porteños de una manera un poco más justa. Y la política aerocomercial, ¿sí? Mira, vos fíjate que el último dato de cómo será que la política que hace el gobierno en la ciudad es subsidiar a Flybondi, por ejemplo. Cuestiones que están encubiertas. De forma indirecta subsidia con publicidad o poniendo plata para que Flybondi se desarrolle. Eso no tiene nada que ver porque justamente la Ciudad de Buenos Aires sería la última que necesitaría por tener el aeroparque metropolitano. Pero bueno, son las lógicas ideológicas que se imponen por sobre las políticas de Estado que se necesitan. Muchas gracias, Fabio. Un abrazo. No, gracias a ustedes y a disposición. Fabio Basteiro, diputado porteño, mandato cumplido, hablando, sobre política aerocomercial y también y especialmente sobre presupuesto 2026 y la larga y maratónica sesión que tuvo lugar ayer en Perú 160, legislatura porteña, para aprobar la ley de leyes de la ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Comunicante de hoy. Vamos a una tanda.